hermanos, los saludo con la paz del Señor. Es maravilloso estar una vez más, ¿no? En este lugar. Siempre, creo que hace, no sé, 15 años, 20 años, pero sigo con los mismos nervios de siempre. Eso no lo puedo sacar, no sé por qué. Pero creo que Dios va a hablar a nuestro corazón y es maravillosa su palabra y poder aprender cada día, cada domingo, cada día que estamos en nuestros hogares, en nuestras casas también. Y gracias. Ella es mi esposa, así que sí, ella está siempre atenta, ¿no? Más atenta que yo con ella, ¿no? Así son las esposas, ¿no? No sé si de todos, ¿no? Pero la mía es así. Y vamos a leer la palabra de Dios. Así que los que trajeron Biblia, los que trajeron celulares, tablet, ¿sí? Vamos a entrar en Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Y dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Señor, Padre amado, Padre celestial, en esta mañana queremos, Señor, prestar atención, escuchar, Señor, tu palabra, para que pueda, Señor, hacer cambios, impactar nuestras vidas, nuestras familias, Señor, nuestros conocidos, nuestras amistades, Señor. Queremos que tú nos enseñes, Señor Dios mío, a ser un seguidor tuyo, Señor. Gracias, Papá del cielo, por darme esta oportunidad y que podamos, Señor, ser instrumento útil en tus manos, Señor, y que tú nos des convicción, Señor, sobre qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que decidir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y fíjense ustedes que esta parte de la palabra de Dios es posterior a una parábola, la parábola de la Gran Cena. Y en la parábola de la Gran Cena tiene la particularidad de que Jesús llama a todos. Hay una parte del texto de la Gran Cena que dice: y fuérzalos a entrar. Lo mandó al siervo, ¿sí?, que vaya a buscar, porque muchos se excusaron. Todos los invitados se habían excusado y mandó al siervo a que vaya a buscar de todos los lugares a toda la gente. Todo el mundo estaba invitado a la cena. Y Jesús, en viaje, seguía a Jerusalén, dice, seguramente iba de aldea en aldea y grandes multitudes iban con él. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué le seguía tanta gente? ¿Por lo que decía o por lo que hacía? La gente le seguía por lo que él hacía, ¿sí?, por los milagros, ¿sí?, por sanar enfermedades, porque también dio de comer a 5.000. Miren ustedes las cosas que él hacía. Generalmente, sí, tendemos esa tendencia a seguir o a escuchar
o a ver a personas que hacen más que lo que dicen, ¿sí? Nos hemos defraudado muchas veces, ¿no?, con las personas en la política porque dicen cosas y no las hacen. Jesús era al revés. Él hacía cosas. Pero saben que toda esta gente, él se daba cuenta que toda la gente no le seguía por lo que él decía, porque no llegaban a entender y no llegaban a comprender lo que realmente era ser un discípulo. En las Biblias, si los que tienen Biblia, dice el costo de ser discípulo. Y ese es el título de esta enseñanza. A veces nosotros, ¿sí?, quizá los que estamos de este lado enseñamos un evangelio, dice, siempre me repetía un amigo, me dice, nosotros a veces predicamos un evangelio de oferta, un evangelio donde llamamos a la gente y decimos, bueno, Dios puede sanarte, Dios puede curarte, Dios puede restaurar tu familia, y es correcto y está muy bien. Pero no predicamos este evangelio que es un evangelio de demanda. Jesús sabía que toda la gente que le seguía era por todas las cosas que él hacía. Pero Jesús se dio vuelta, ¿sí?, y lo primero que él enseña en esta palabra es, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo primero que confronta es lo que nosotros establecemos como prioridad, y que es la familia, ¿sí? Quizás podemos ser el peor padre, ¿sí?, o una persona mala, pero vamos a defender a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros, ¿sí?, cuando nos reclamaban en la escuela o nos dicen, tu hijo hizo tal cosa, nosotros lo primero, le digo por experiencia, ¿no?, a veces lo primero que uno dice, no, ¿cómo puede ser que mi hijo haga eso si mi hijo se porta re bien en mi casa? ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Llegamos a la escuela y la maestra asustada dice, no, pero su hijo hizo esto, no presta atención, no hace esto, lo otro. Y en nosotros enojados, ¿sí?, enojados más con la maestra que con nuestro hijo. Porque tenemos eso, ¿no?, de defender a nuestra familia. Tenemos eso de defender a nuestros hermanos, a los más allegados, ¿sí?, a lo que están cerca de nosotros. Y Jesús, ¿sí?, nos confronta en esta oportunidad. Nos confronta con tener una lealtad radical. Nos confronta con nuestra familia. ¿Por qué? Porque Él quiere que establezcamos nuestras prioridades. ¿Y cuál es nuestra prioridad? Le preguntó Jesús a los estudiosos de la ley, ¿cuál es el primer mandamiento? Y más de uno de ustedes debe saber cuál es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Establecer prioridades. Nos enseñan desde chico y quizás inconscientemente, no sé si nos enseñan, nos dicen directamente o indirectamente, pero siempre nos dicen que lo primero es la familia. ¿Sí? Había un programa todos los domingos, cuando era chico, no sé si recuerdan ustedes, creo que se llamaba Los Benvenuto, ¿puede ser? Y decía, lo primero que es la familia. Exactamente, ¿no? Pero Jesús está diciendo acá, no está predicando de odio hacia la familia, sino que la palabra aborrecer indica que tenemos que amar mucho más a Dios que a nuestra familia. Lo principal, ¿sí?, que quiere Dios en este punto, en esta verdad, es que nosotros pongamos en primer lugar a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 10:37 dice la palabra del Señor, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Miren ustedes lo que dice la palabra. Filipenses 3, del 7 al 8, Pablo decía, lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Pablo ya estableció su prioridad,
su prioridad era Dios. Esto no es algo nuevo y no era algo nuevo para aquel tiempo cuando Jesús estaba hablando hacia todos sus seguidores. Porque si uno lee la historia y hasta incluso ve las películas, ve que Jesús empieza con un primer milagro, empieza con el vino, ¿sí? Con el agua que convierte en vino, y le dice a la madre, todavía no es mi tiempo. Los discípulos tienen un encuentro personal, cada uno, Jesús le pide y le dice, sígueme, y ellos dejaron todo y le siguieron. Y así mucha gente empezaba, ¿no? En toda la historia, en toda la cronología de Jesús, mucha gente le seguía. Pero cuando termina, ¿sí? Cuando Jesús es crucificado, ya no había mucha gente que le seguía, sino había mucha gente que lo insultaba, que lo apedreaba. Miren ustedes, ¿no? Entonces hay que establecer una diferencia entre seguir a Jesús y ser un discípulo de Jesús. No era nuevo para ellos. ¿Por qué? Porque Dios le exigió a muchas personas a lo largo de la historia en la Biblia, lealtad. Y uno de ellos que es muy relevante es Abraham y el sacrificio de su hijo. En resumen, Dios le había pedido a Abraham, le dijo, Abraham, quiero que des en sacrificio a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Me imagino, como todos nosotros, es algo... a veces yo cuando no entendía mucho la relación entre padre e hijo hasta que no tuve un hijo, ¿no? Y a veces cuando un hijo es desobediente y uno se pone triste, yo hasta soñaba, ¿no? Cosas, decía, no, ¿qué pasa si se llega a poner así y esto? Entonces, es una relación tan íntima, ¿sí? Entre padre e hijo. Si uno, por más que le diga al hijo, cumplí 18 años y te va de la casa, pero ya después cuando se va, a los 3 días la mamá le está llevando comidita, el papá le está preguntando si necesita algo. Pasa, ¿no? Cuando los hijos se alejan en algún momento porque tienen que estudiar en otro lado, ¿sí? Seguramente le debe pasar, lo debe estar llamando, ¿cómo te está yendo? ¿Estás yendo temprano a tu casa? ¿Estás estudiando? Se preocupa. ¿Pasa o no pasa eso? Sí, ¿no? Y seguramente Abraham se preguntaba y decía, ¿cómo yo puedo dar en sacrificio a mi hijo? Entonces dice la palabra que Abraham lo llevó a su hijo y ya estaba listo para el sacrificio. Cuando Dios le dice, se presenta el ángel de Dios y le dice, yo conozco que para Abraham, le dijo, detente, porque ya estaba a punto de sacrificarlo, ¿no? Y le dijo, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, a tu único hijo. Miren ustedes, ¿no? La lealtad radical que tenía Abraham. En otra historia, también menciona la lealtad, fue cuando Moisés bajó del monte y se encontró con un pueblo rebelde. El pueblo, al ver que Moisés no volvía del monte, ¿qué hizo? Dice la palabra que hizo un becerro de oro. Y dijo, bueno, hagamos nuestro Dios, ya que Moisés no sabemos dónde está. Moisés apareció, y cuando Moisés apareció, ¿sí? Se enojó en gran manera. ¿Y qué le dijo y quiénes se unieron con Moisés? Dice la palabra que los levitas se alinearon con Moisés, porque Moisés le preguntó, ¿quiénes están con Dios? ¿Quiénes son los que van a estar con Dios? Y dice la palabra que los levitas se acercaron y le dijeron, nosotros vamos a estar con Dios. ¿Y qué les pidió? Dice, cada uno, Éxodo 32, 29, si lo podemos leer, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado con su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Por qué? Porque los levitas, ¿sí? Veamos el versículo anterior, el 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Los levitas se levantaron contra sus hermanos, contra su familia, contra sus hijos que estaban en contra de Dios.
lealtad radical. Otro texto que nos habla sobre la lealtad radical y sobre el vínculo y las prioridades que tenemos nosotros es en Mateo 4, 18 al 22. Y esta es la historia de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y Jesús le dijo, sígueme. A cada uno de ellos le dijo que le siga. Y ellos, dejando al instante la barca, miren lo que dice la palabra de Dios, y ellos dejando en el 22, dice, y ellos dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Miren esa lealtad que tenían los discípulos. Es difícil realmente, es fácil ser seguidor de Jesús, ¿no? Pero es difícil ser discípulo. Termina diciendo el texto, dice, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Primero el entorno, primero la familia, ¿sí? Y después nosotros mismos. ¿Qué valor tenemos nosotros, no? ¿Llegaremos a ese punto de decir, yo voy a morir por Cristo? Jesús no solo habla de vínculos familiares, también nos llama a aborrecer nuestra propia vida, renunciar a nuestros propios planes, a nuestras propias metas y deseos si están en conflicto con su voluntad. ¿Cuántos de nosotros tenemos planes, no? Anhelos, deseos, metas. Ahora la pregunta es, ¿están dentro de la voluntad de Dios? Antes tomábamos decisiones y decíamos, bueno, esto es en función de la economía, esto va a ser en función si puedo o no, voy a viajar o no. Pero ahora ser discípulo implica, ¿sí?, tenerlo en cuenta a Dios. Segunda verdad que enseña la palabra de Dios, ser discípulo implica una entrega total. Dice la palabra del Señor, y en el versículo 27 de Lucas 14, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hoy en día, ¿sí? Yo veía las imágenes, hay muchas imágenes, ¿no?, de la cruz. La cruz la llevamos, no todos quizás, en collares, en anillos, en tatuaje, ¿sí? Muchos expresan su sentimiento por Jesús o por la cruz de Jesús, ¿sí?, por esas cosas, ¿no? Todos los hombres hoy en día expone ese símbolo en señal de que es cristiano. Mas, sin embargo, en ese tiempo no era así. La cruz simbolizaba, ¿saben qué? Vergüenza. La cruz simbolizaba maltrato. La cruz simbolizaba humillación. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Es posible que mucha gente, cuando estaba Jesús hablando sobre la cruz, decía, no, pero yo no sería capaz de, porque yo no soy ladrón. Yo no maté a nadie. ¿Por qué tengo que yo ir llevando una cruz? ¿Por qué tengo que hacerlo? Dice Gálatas capítulo 3:13, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Es decir, esa persona que era colgada o que era muerta en un madero, ¿sí?, era la mayor vergüenza no solamente para el romano, sino para el judío. Porque este versículo es sacado del Antiguo Testamento. Por eso llevar la cruz no es una metáfora, ¿sí?, no es algo bonito, era un llamado radical a morir al ego, a la comodidad, a la autosuficiencia. Seguir a Cristo es vivir crucificado diariamente, hermano. Ese es el seguir a Jesús. Qué difícil, ¿no? Primero la familia y ahora viene y me confronta a mí, ¿no? El llevar la cruz es el primer escalón, hermanos. Como dice la palabra, ¿no?
Y después en Romanos 12:1 dice la palabra, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ambos versículos sí se complementan de una gran verdad espiritual. Morimos con Cristo, porque dice en Lucas, ¿sí?, que no es digno el que no lleva la cruz, pero vivimos para Dios, porque Romanos 12:1 nos dice eso, ¿no?, que tenemos que ser un sacrificio vivo, todos los días llevar la cruz. Es difícil llevar todos los días la cruz. Yo escuché, ¿no?, muchas veces, y capaz que en broma, ¿no?, pero dice, ¿cuál es tu cruz? Mi cruz es mi marido, mi cruz es mi esposa, mi hijo, mi cruz es mi hijo. Mi cruz es mi suegra, también he escuchado por ahí. La mía no es mi cruz. Pero todos escuchamos eso, ¿no? Pero la cruz, ahora que entendemos esto, la cruz es vergüenza. La cruz es tortura, ¿sí? La cruz es burla. La cruz es exposición, ¿sí? La cruz es desnudez. Porque a eso estaban los presos, los que estaban en aquel tiempo, estaban expuestos a eso. Entonces, como seguidor o como discípulo de Jesús, tenemos que aprender a renunciar al control de nosotros. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Cristo quiere conmigo. Implica también sufrimiento, perder amistades, posiciones, aprobación del mundo. Morir cada día al ego y a las pasiones y al orgullo. Lucas 9:23 dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. O sea que si estabas pensando en esos planes que ni siquiera le has preguntado a Dios, bueno, ahora es momento para preguntarle, Dios, ¿es tu voluntad? Ser un seguidor incondicional no es una simpatía emocional. No es algo por lo que nosotros, ay, qué lindo, qué bonito, escuchamos la palabra del Señor, ¿sí? Y nos vamos a nuestra casa y la emoción está acá cuando alabamos, cuando adoramos, y algunos nos ponemos mensaje, ay, me gustaría volver otra vez al domingo, ¿sí?, para poder llegar a la iglesia, alabar al Señor y olvidarme de todas las cosas. No, hermano, todos los días. Jesús cargó con su cruz literal para darte vida eterna, ahora te llama a cargar con tu cruz espiritual para vivir como si ya hubiese muerto y resucitado con Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Tercera verdad que habla el Señor en esta palabra es que el discípulo requiere una evaluación del costo. No recuerdo si hace 15 años estoy en la construcción y he visto obras que se terminaron, he visto obras que se quedaron a medias, he visto obras que salieron el doble y el triple de lo que estaba evaluado, porque no se sentaron a evaluar el costo correcto. Y a veces uno se pregunta, ¿hemos evaluado ese costo nosotros? No es una decisión emocional, sino una entrega meditada, consciente y total. Lo que dice la palabra del Señor en Lucas, si vamos a seguir leyendo en el texto principal, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Necesitamos evaluar el costo. Todos nosotros, para ser seguidor, un discípulo de Jesús, necesitamos evaluar ese costo. No sea que nos quedemos a medias, como muchos de nosotros o como mucha gente que ha llegado a los caminos del Señor. Ha llegado por una necesidad, yo creo que todos, la mayoría hemos llegado por una cuestión de necesidad física, económica, financiera, en la familia, ¿sí?
por familias rotas, por no tener trabajo, por estar en la calle, por adicciones. Todos en algún momento hemos llegado a los pies del Señor por una necesidad. Pero no evaluamos el costo, ¿sí? Muchos venían por una enfermedad y conozco yo de personas que llegaron diciendo, yo quiero que el Señor sane a mi mamá, a mi papá, y se murió, falleció, y después dice, no, el Señor no me contestó, así que no voy a ir a la iglesia. Eso, ahí esa persona no evaluó el costo. Porque no solamente es la oferta del Evangelio, no es lo que Dios quiere darte, porque todas esas cosas quiere darte, gloria a Dios por eso, pero lo más importante es la vida eterna. Pero no solamente eso, sino también Dios requiere obligaciones de nosotros. Él nos demanda a nosotros este costo, evaluar este costo, ¿no? Antes de declararte seguidor de Cristo, piensa si estás listo para enfrentarte al mundo, al pecado y a Satanás. Miren ustedes, hay un libro básico de discipulado, donde nos enseñan cuáles son nuestros enemigos. El mundo, Satanás y nosotros mismos, nuestra naturaleza. Y es importante tener y entender estas cosas, porque cada día nosotros vamos a vivir así, con luchas, con peleas, con que el mundo se burla, ¿sí? con muchas cosas, muchos problemas, pero tenemos que evaluar ese costo. Filipenses 1:6. Y miren lo que dice esta palabra, Filipenses 1:6, porque Dios, algo que tiene Dios con nosotros es algo bueno y hermoso, es que quizás nosotros no podemos completar, ¿no? Y no vaya a ser que no evaluemos el costo, pero dice la palabra, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará al día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No le estoy diciendo, hermanos, que digan, bueno, si Jesús no me va a responder, si Jesús no va a restaurar mi familia, bueno, entonces prefiero no seguirlo. No, Dios lo va a hacer. ¿Saben por qué? Porque Él va a perfeccionar su obra. Qué maravilloso es eso. Jesús no está reclutando fans temporales, sino soldados preparados. Cuando habla Jesús también en la otra ilustración, y dice, ¿qué rey, ¿sí? no se siente y evalúa el costo de una batalla? Nuestra vida es una batalla espiritual. Dicho sea de paso, todos los domingos, 10:30, adolescentes, los chicos, están aprendiendo, ¿no? de esta batalla espiritual y de cómo el mundo, ¿sí? el mundo espiritual, ¿sí? quiere sacarlos, ¿sí? quiere sacarlos de la palabra, quiere sacarlos del camino del Señor, ¿sí? Y usa la escuela, usa el trabajo, usa la familia. Así que los invito a todos, ¿no? a todos los adolescentes, para que asistan a la escuela bíblica, a los niños también. ¿sí? Es hermoso tener arriba enseñando a los chicos, valoren eso, familias, envíen a sus hijos, a sus hijas, para que puedan aprender la palabra del Señor. Cuarta verdad que enseña la palabra esta, el discípulo se manifiesta en una renuncia real. Dice el último versículo, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús no está promoviendo acá la pobreza, sino una vida libre de ataduras terrenales. El verdadero discípulo no vive para acumular, sino para obedecer. No se trata de cuánto tienes, sino de qué lugar ocupa en nosotros todas nuestras posesiones. Jesús en muchas oportunidades le pidió a algunos seguidores, le dijo, vende todo lo que tienes, véndelo todo y recién sígueme. Y dice que se puso triste esa persona. Jesús no está diciendo que debas regalar todo o vivir bajo un puente,
pero sí que nadie puede ser su discípulo si vive aferrado a sus posesiones. 3 aspirantes al discipulado. Lucas 9, 57 al 62, y es lo que le estaba mencionando. Dice, uno quería seguirle sin saber que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Muchos siguen a Jesús, y en aquel tiempo, ¿sí? Capaz que decían, bueno, si yo soy seguidor de Jesús, voy a viajar por Judea, por Belén, por Nazaret, por Samaria, y voy a hacer un tour de todo, no todo Israel, pero sí todo Judá, ¿no? Y ya estaban pensando, ¿no? Y a veces nosotros también, yo creo que cuando era joven, yo decía, me ofrecía, me acuerdo, una hermana me dijo, ¿vas a ir a San Luis a enseñar? Y yo ya me hacía la cabeza, me iré a San Luis, voy a visitar, haré un tour, ¿no? Pero no es eso, no es eso. Mucha gente piensa así, ¿no? Al comienzo, ¿no? Yo lo pensé. Pero acá Jesús le dice, uno quería seguirlo sin saber que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él le dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Otro quería enterrar a su padre. Y otro deseaba despedirse de su familia. Miren ustedes, ¿no? Y ellos eran postulantes para ser discípulos de Jesús, pero ninguno de los 3 quiso. En todo esto, hermanos, ¿sí? Ser discípulo de Jesús no solamente es una lealtad radical, no solamente es entregarlo todo, no solamente es evaluar el costo, ¿sí? No es solamente darlo todo, sino que Dios promete para aquellos que le siguen, según Lucas 18, 29 y 30, dice, no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, mujer o hijo por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo que en el ciclo venidero. Hay una recompensa para aquellos que quieren ser discípulos de Jesús. Hay una recompensa. Pablo decía, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Hoy yo quiero hacerle esta pregunta para hacer, ¿no? ¿Qué debo hacer yo respecto a esta palabra del Señor? ¿Hay relaciones que no honran a Dios que debo cortar? ¿Sigo persiguiendo sueños personales que no encajan con la voluntad de Dios? ¿Hay pecados ocultos, vicios, orgullo, comodidad que me dominan? ¿Estoy aferrado a lo material, a la fama, al control? No sé, hermano. Cada uno examínese, dice la palabra, examinémonos a nosotros mismos y veamos si estamos dispuestos realmente a ser discípulos de Jesús. Para terminar, hermanos, quisiera dejarles 2 reflexiones. ¿Es posible ser seguidor de Jesús sin ser discípulo suyo? Es posible. Puedes estar a favor del reino sin haberle enlistado como soldado. Y el cristiano tiene la obligación de calcular el costo. Evaluamos el costo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a ser partícipe de la cena, recordando su muerte y anunciando su venida. 2 cosas hacemos con la cena del Señor: recordar su muerte y anunciar su venida. Hasta que Él llegue, nosotros vamos a seguir haciendo esto, ¿no? Lo que Él nos encomendó. Realmente es maravilloso, sí. Es lindo y bonito poder llegar aquí, escuchar la palabra. Capaz que ha sido muy dura la palabra, no sé. Quizás no, quizás ha sido algo que ustedes ya lo tenían y refuerza eso y los anima a seguir. Porque todos tenemos luchas, ¿sí? Todos tenemos necesidades, pero también todos tenemos la obligación, ¿sí?
de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y de establecer como prioridad máxima a Dios. Padre amado, Padre celestial, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Queremos poner en tus manos nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que seguirte no es una cuestión de sentimiento o de emoción, sino, Señor, una cuestión de entrega, una cuestión de lealtad, Señor, radical. Señor, queremos poner en tus manos nuestras vidas para que tú seas obrando, para que tú nos seas guiando, Señor, y que cada uno de nosotros pueda impactar, Señor, en cada familia, en cada hogar, en cada trabajo, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. ¿Cómo no te seguiríamos, Señor? Si tú moriste en la cruz por nosotros. Queremos aprender a obedecerte, Señor. No queremos irnos tristes a nuestros hogares, Señor, sabiendo que tenemos, Señor, esta demanda tuya, Señor, sino queremos que tú nos des las fuerzas para continuar y para seguir. En el nombre de Jesús. Amén.